Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Loida Reina. En esta ocasión vamos a hablar sobre la educación en competencias y su eco-reorganización, donde está planteada en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. La misma está basada en la autonomía y dependencia. Bueno, en primera parte nos habla sobre las cegueras del conocimiento, que es el error y la ilusión. Muchas veces pensamos que el error debe ser evitado, el equívoco, pero las equivocaciones y los errores también nos sirven en la construcción del conocimiento científico. Bueno, de la misma forma nos habla en la segunda parte sobre los principios de un conocimiento pertinente que llegarían a ser las ciencias, las disciplinas, los conocimientos, las áreas. Se han ido especificando o particularizando porque todos forman parte de una mayor complicidad del conocimiento de la realidad. Bueno, acotando a lo que es la tercera parte, nos habla de enseñar la condición humana, dejando de lado lo que es el desarrollo técnico, científico, en cuanto a la condición del ser humano, donde también nos enseña sobre la identidad terrenal, que nos habla de enfrentar las incertidumbres frente a un mundo globalizado más complejo, de una realidad que nos sobrepasa, que aún así tenemos pequeñas certezas que podemos ir navegando a través de ellas. No por eso dejar la incertidumbre que nos rodea. Y también enseñar la comprensión, pero no únicamente del sentido analítico, sino también debemos comprender y escuchar a los demás, donde también se debe enseñar una ética del género humano. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la educación en competencias y su reorganización planteada en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que está basada en la autonomía e independencia. Bueno, los 7 saberes necesarios para la educación del futuro nos habla de educar para comprender. Cualquier disciplina es una cosa, educar para comprensión humana es otra. Así se encuentra justamente la misión espiritual de la educación, como podemos decir, enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de solidaridad intelectual y moral de la humanidad. De la misma forma, nos habla sobre las cegueras del conocimiento. La educación permanece ciega ante lo que es el conocimiento humano. ¿Por qué? Porque sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias al error y a la ilusión, sin preocuparse en absoluto por hacer conocer lo que es conocer, ¿no? Por ejemplo, como una frase dice, satisfacer al otro, rendirse al sistema. Como por ejemplo podemos decir, conducta del pueblo que recomendaba la prudencia de no ver ni oír la injusticia, ni expresar la propia insatisfacción, un sentido que perdura en la actualidad. Y de la misma manera podemos hablar sobre el error y la ilusión. El error y la ilusión es el modo más afectivo y fácil de enfocar lo que es el estudio, los valores de una cultura, que consiste en examinar
a los patrones de crianza de los hijos. Como por ejemplo, podemos decir que la estructura común de la familia se fundamenta en dos proposiciones principales. Una de ellas podemos mencionar la supremacía indiscutible del padre y el necesario y absoluto autosacrificio que es de la madre. De la misma forma nos habla sobre las cegueras paradigmáticas. El ser humano queda privado de su pensamiento, de su capacidad para reflexionar, también razonar a la luz de la verdad, ya que no se cuestiona, no se desea aprender. Su voluntad y su libertad han sido subyugadas por otro. Como podemos mencionar en el sistema de creencias, también puede ser un transmisor que lleve a un cuestionamiento versus error, ilusión y aceptación. Posteriormente a un receptor y una petición de un destino a la verdad. Y también como podemos analizar sobre los principios de un conocimiento pertinente. Los conocimientos pertinentes, por ejemplo, en el contexto actual es el mundo mismo. Es preciso promover un conocimiento que sea capaz de abordar los problemas globales y fundamentales, para inscribir allí los conocimientos parciales, también pueden ser locales. Y de la misma forma podemos ver lo que es, cuáles son las realidades de nuestro conocimiento. En nuestra realidad, la inteligencia parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntista, reduccionista, rompe lo que es el complejo del mundo en fragmentos separados. También fracciona los problemas, separa lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional, que es una inteligencia miope que termina normalmente por una enceguecerse, que podemos decir la alegoría de la caverna de Platón, donde nos habla que el conocimiento del mundo se limita a meras sombras de la realidad y también lo que es de la verdad. Y en otra de las enseñanzas nos habla sobre enseñar la condición humana. Cualquier conocimiento siempre debe contextualizarse su objetivo para ser pertinente. Nos podemos interrogarnos como por ejemplo, ¿quién soy? ¿A dónde estoy? ¿O dónde estoy? ¿O de dónde vengo? ¿A dónde voy? Interrogar nuestra condición humana es entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo o en la realidad que estamos viviendo. Es imposible muchas veces concebir la unidad compleja de lo humano por medio del pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de manera insular. La cultura, las creencias, los mitos, los prejuicios se transmiten de generación a generación. La educación del futuro deberá enseñar a reconocer la diversidad de nuestra humanidad. Y también en una de las partes nos habla sobre un mundo complejo. En un mundo complejo, la educación
toda experiencia en la cual las personas cambian su manera de ver las cosas, enriquecen la manera de mirarse a sí mismas y a los otros y a la realidad que los rodea. Porque en el mundo es enorme y se debe ser diverso. Debe haber una obra de arte para cada gusto. Eso quiere decir que debería haber una obra de arte para cada individuo con diferente gusto. Y también en una de las partes de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro nos habla enseñar la identidad terrenal, que son tres partes que se puede considerar en tres, que es la esperanza, la solidaridad y la conciencia. En restaurar el principio de la esperanza también es el objetivo fundamental y global de toda la educación, es la solidaridad y la consideración recíproca para el otro, de otros para todos. La toma de conciencia se ha vuelto urgente y primordial. La etapa planetaria. Podemos ver que la nueva educación tiene que enseñar nuevas diversas, individuales, culturales y sociales, aprender a vivir, compartir, comulgar también como criaturas que habitan en planeta Tierra. El otro, por ejemplo, como el otro determina que es diferente a mí. La crisis planetaria. La crisis planetaria son aquellas y aquellos que poseen sabiduría, mantienen en la mente que jamás olvidan el mundo, piensan y actúan con relación a la naturaleza. Hay muchos humanos y humanas que vivimos en una misma comunidad o destino. Todos somos ciudadanos de la misma tierra, de nuestro planeta. Y hay veces la naturaleza significa el mismo autor de la naturaleza, es decir, es Dios. Y también de la misma forma nos habla sobre enfrentar las incertidumbres. No hay evolución que no sea desorganizadora, reorganizadora en su proceso.